queremos ponerle un título a esta prédica, a esta enseñanza, podríamos ponerle, volviendo al diseño original, ¿sí? La familia como primer núcleo de reproducción y gobierno, ¿sí? Se lo repito, si volvemos al diseño original, volviendo al diseño original de Dios, es la familia como primer núcleo de reproducción y gobierno. Amén. Ese sería el título de la prédica para los que anotan. Yo siempre le hemos enseñado acerca de la familia, acerca de la importancia de la familia, pero en este tiempo es más relevante que nunca ese mensaje, porque de la familia comienza todo, de la familia es que Dios va a traer nuevamente volver este diseño original que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, dice la palabra. Entonces, estamos viendo cosas interesantes, ¿sí?, que se ven a nivel mundial. Esto que está pasando, la pandemia, si usted lo quiere analizar, desde el punto de vista político, económico, lo podemos analizar desde el punto de vista social, humano, pero en lo espiritual tiene una connotación y tiene un sentido. Hay algo que está sucediendo, una agenda mundial que se está moviendo, una agenda satánica, pero también una agenda de Dios que se está moviendo, como siempre digo. Y usted ve que todo apunta, ¿sí? Todo lo que está apuntando apunta contra alguien, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. O sea, todo este sistema, todo lo que está generando, está queriendo limitar el avance, si quiere llamarle, del pueblo de Dios. Está queriendo, es como estrechar el avance del pueblo, de nosotros, del reino de Dios. Decía que nada lo va a poder detener, pero cuando más el pueblo de Dios, históricamente, bíblicamente, es estrechado, es puesto en apuros, más se multiplica. Entonces nos vamos a multiplicar más. Pero todo apunta a eso, y esto es solamente el principio, esto apunta a algo mayor. O sea, la idea del enemigo, la idea de Satanás, la idea del sistema, si quiere llamarle, es a que la iglesia pueda ser estrechada y no pueda cumplir su función. O sea, que cada vez nos podamos reunir menos, que cada vez podamos... Todo apunta a eso, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de eso. No le puedo decir otra cosa porque todo apunta a eso. Todo apunta a un escenario final. Pero tenemos que estar atentos y nosotros tenemos que estar más que nunca basados en los principios de Dios, más que nunca basados en lo que Dios dice, en el diseño que Dios tiene para la iglesia, para nosotros, ¿sí? En estos días atrás estuvimos hablando acerca de eso. Yo siempre le he enseñado que, el diseño de Dios siempre es a través de familia, ¿sí? Que el diseño de Dios, o sea, del reino, porque no podemos separar el reino de Dios, porque Dios es un rey, pero es su reinado, el diseño de Dios tiene su esencia, si queremos llamarle de esa manera, en la paternidad. Yo siempre he hablado acerca de la paternidad. Dios se lo ve en la Biblia como Dios, como Rey, como el Sanador, diferentes nombres, el Adonai, el Shaddai, pero su esencia, la esencia de Dios, o sea, su esencia principal, si quieres llamarle la esencia del reino, es paternidad. Y automáticamente cuando hablamos de paternidad nos lleva a familia. Amén. Diga paternidad. El diseño de Dios para su pueblo tiene la esencia de la paternidad. Entonces el rey del reino, que también es juez, la Biblia lo nombra como juez, lo nombra como sanador, lo nombra de diferentes formas, pero su esencia es ser padre. Nuestro rey, nuestro Dios, la esencia de él es ser padre, diga padre. Amén. Entonces la creación misma tiene un punto de partida. Cuando Dios determina, por ejemplo, Pablo dice en Colosenses 1:16, dice que todo fue creado, hablando de Cristo, por él, por medio de él y para él. ¿Sí? La Biblia dice en Colosenses 1:16, dice que todo fue creado por Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Amén. Entonces, la gran motivación, ¿sí?, del Padre, de Dios Padre, era crear todo para su Hijo Jesús. Según Colosenses me dice que la motivación del Padre, de Dios, era crear todo por su Hijo, para su Hijo. Amén. Eso dice la Biblia en Colosenses 1:16. Ahora, la Biblia también nos habla en Juan, capítulo 1, dice que en el principio, el verbo, hablando de Jesucristo, era con Dios y el verbo era Dios. O sea que todo siempre él estuvo, siempre fue la intención original de Dios, siempre fue crear todo para el Hijo. O sea, la paternidad ahí presente, la esencia de Dios, que es paternidad, presente ahí, todo para su Hijo. Amén. Y ahí sacamos el concepto de familia. Ese gran fundamento, que todo lo creado es por él y para él. Amén. Entonces es un padre creando todo para su Hijo. Detrás del creador, de nuestro Dios, creando en Génesis, creando todas las cosas, o sea, desde antes de Génesis, creando, inicia, un creador que hay un padre. Por lo tanto, todo lo creado por Dios, escúcheme, todo lo creado por Dios lleva esa esencia. ¿Cuál? La sustancia, esa marca. ¿Cuál es? La paternidad. Amén. Yo voy a hablar de familia en este tiempo, voy a hablar mucho de paternidad, pero quiero poner este fundamento primero. O sea, todo lo creado por Dios lleva esa sustancia.
que es la paternidad. Una sustancia que es la paternidad, esa marca, si quieres llamarle esa esencia. ¿Sí? Todo fue engendrado bajo un ADN que inicia un principio que es clave, que es reproducción. Todo lo de Dios fue generado por un padre que a través de un ADN, una genética, ¿sí?, reproduce. Amén. Tiene que ver con engendrar y definir un ADN. Toda la creación de Dios tiene que ver con engendrar algo y definir un ADN, una genética espiritual, a través del Padre creando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, no sé si me va entendiendo. Entonces tiene que ver con reproducción, diga reproducción. Todo lo creado, escúcheme, todo lo que Dios crea nace de la palabra. Por la palabra, como siempre yo le he enseñado, Dios creó todo. Por la palabra. Entonces la palabra viene a ser, como siempre yo le he enseñado también, la semilla por lo que todo se genera. Es como el esperma de Dios, yo siempre le digo, todo lo que se genera a través de la palabra de Dios, a través de una genética, es como una semilla, ¿sí? Entonces que fecunda y va a crear vida. La palabra de Dios crea vida, la palabra del Padre, la esencia del Padre va a crear vida. En lo humano, en lo natural, el Padre es el que genera, el esperma del Padre es el que genera vida. Entonces la palabra, en el mundo espiritual, es como el esperma del Padre generando vida. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces cuando Él, el Padre, escúcheme, estamos hablando de la esencia del reino, es paternidad. Escúcheme bien esto, por favor, hablando de reino, vamos a llevarlo al reino. La esencia del reino es la paternidad. Entonces, cuando Dios crea algo, lo crea bajo esa esencia. Todo lo creado estaba creado bajo esa esencia de paternidad, de reproducción genética. Ahora, cuando Él delega autoridad, cuando Dios delega autoridad, dice que toda autoridad es delegada por Dios, proviene de Dios. Cuando Él delega autoridad, ya sea en un líder, en un pastor, o sea, en alguien, cuando Él delega autoridad, esa autoridad tiene por esencia y por código la paternidad. A ver si me sigue. O sea, cuando Dios delega su autoridad aquí en la tierra, o sea, a mí como pastor, por ejemplo, cuando Él delega esa autoridad tiene como esencia la esencia del reino, que es la paternidad. ¿Me explico? Cuando Él delega autoridad a un hombre en la casa, en una casa, una autoridad, la esencia es la paternidad. Tiene que haber paternidad. O sea, el código que hay dentro de esa autoridad es la paternidad. Amén. No existe autoridad sin paternidad. ¿Me está siguiendo? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo al concepto bíblico, no existe autoridad si no está la esencia de la paternidad. Usted, por favor, tenga esto presente. Efesios 3:15 nos habla que en el cielo, en el Señor, toma nombre toda familia, dice la palabra, en los cielos y en la tierra. O sea, toda familia, toda paternidad toma nombre del Padre celestial. Amén. Del Padre celestial. Dice Efesios 3:15. Toma su nombre en el cielo. Si hablamos de liderazgo, escúcheme bien esto. Esto es importante que lo entendamos para lo que viene. Yo quiero llegar a un punto, quiero llevarlo a algo. Usted présteme atención. Si hablamos de liderazgo, tiene que ser movido por la esencia de la paternidad. ¿Sí? Por la esencia de la paternidad. Entonces, todo diseño de Dios para su pueblo, cuando Dios habla de diseño, la semana pasada hablamos mucho de diseño, el diseño de Dios para la iglesia, para este tiempo, que en este tiempo Dios quiere volver a ese diseño original, tiene que ver con la familia, tiene que ver con paternidad. Entonces tenemos que entender, amén, ¿sí?, que todo diseño de Él está hecho de la instrucción. Diga instrucción. La esencia del reino, escúcheme, vuelvo a repetir, tiene que ver con paternidad. Con paternidad. La dinámica de ese reino, ¿sí?, la esencia del reino tiene que ver con paternidad. La dinámica del reino tiene que ver con instrucción. En un reino, si hablamos de reino, tiene que ver con instrucción. ¿Me está siguiendo? Instrucción. Acá Joaquín se está despertando, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Tiene que ver con instrucción. La esencia de Dios, del reino, es paternidad, vuelvo, repito. Y la dinámica, cómo se maneja, cómo se expresa eso, el reino, es a través de una instrucción. Diga instrucción. La función de un padre, escúcheme, los padres que me están escuchando, padre y madre, la función de un padre es instruir. La función de un líder, bajo la esencia de paternidad, a la manera de Dios, es instruir. O sea, si yo soy padre, tengo que instruir. ¿Me está siguiendo? Instruir. La instrucción, cuando yo instruyo a alguien como padre, yo instruyo a mis hijos, eso va a traer formación. ¿Me está siguiendo? Formación. No se puede instruir, escúcheme, esto es importante entenderlo, si no hay paternidad. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Por qué la iglesia está fallando en su reproducción, está fallando en su cultura, en expresar la cultura del reino? Porque la esencia de la cultura del reino es paternidad. Y si no hay paternidad,
no se puede instruir. Hay muchos que quieren enseñar, ¿sí? Muchos, estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de enseñar, pero no bajo una esencia de paternidad. Hay muchos que no creen en la paternidad espiritual, que no creen en la paternidad. La paternidad viene de Dios. O sea, yo no puedo instruir, o sea, por eso la escuela no puede instruir a nuestros hijos. La escuela puede enseñar a nuestros hijos, pero no instruirlos en cultura. ¿Por qué? Porque no lo hace bajo una esencia de paternidad. La instrucción tiene que ver con padre o madre, no estoy hablando de género, la paternidad de Dios. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Entonces, bajo la esencia de la paternidad se instruye para reproducir de acuerdo a una esencia, a un ADN. No sé si me explico. Entonces, cuando yo entiendo paternidad, yo puedo instruir a otro. Cuando un padre de la casa, o una madre, porque no es cuestión de género, por favor. O sea, entiende la paternidad de Dios, tiene esa esencia de Dios, una autoridad, puede instruir. Instruir no tiene que ver solamente con dar información, no tiene que ver solamente con tener que estar ahí repitiéndote algo. No. Tiene que ver con algo más profundo. La multiplicación, escúcheme, siempre yo le enseño, esto viene después de la reproducción. Entonces, ¿pero qué es reproducción? Cuando hablamos de la iglesia se tiene que reproducir, se tiene que multiplicar. Y pensamos en números, lo hablábamos la semana pasada. O sea, yo me tengo que reproducir, pero de acuerdo a una genética, de acuerdo a una esencia. ¿Amén? Entonces, yo puedo decir, yo me multipliqué, tenemos miles de personas, ganamos muchas almas, podemos decir. Pero ¿bajo qué sistema de reproducción? O sea, ¿bajo una genética, bajo un sistema de paternidad del reino o bajo un sistema religioso? A ver si me explico, ¿sí? Gente que no entienda la esencia del reino. Entonces, no puede haber multiplicación si no hay reproducción. O sea, yo no me puedo multiplicar, no puedo decir, vamos a tomar la ciudad, vamos a tomar los montes de gobierno, vamos a hacer influencia, como hablábamos la semana pasada, si nosotros no podemos reproducir la esencia de Dios en nuestra vida en otros. Si no hay padres que reproduzcan, si yo no puedo reproducir eso en otros. ¿Me está siguiendo? Entonces, no solamente es transmitir un conocimiento, intelecto, sino la impartición que active códigos de reino en la persona. Cuando uno dice, yo tengo un padre espiritual, y realmente se produce esa conexión divina de parte de Dios. O sea, mis códigos genéticos, lo que está dentro de mí, que Dios ya depositó en el espíritu, eso se va a activar por medio de la paternidad, de la esencia que trae esa persona que me va a instruir. ¿Amén? Por eso es muy importante la instrucción. La impartición activa la sustancia, ¿sí? Genera la nueva naturaleza en la persona. Por eso hay muchos que dicen, bueno, yo voy me congrego, pero no quieren ni ser instruidos. No quiere ser enseñado, o sea, ¿me entienden? No entienden que es bajo instrucción que uno es formado y uno puede alcanzar gobierno o alcanzar su destino, su propósito. En el diseño de Dios, la instrucción define ADN. A ver, ¿qué es esto? Cuando yo soy instruido bajo una esencia de paternidad, eso va a definir un ADN. Lo vengo hablando hace mucho tiempo. Un ADN espiritual, una genética, una forma, una esencia que viene de Dios. Amén. Que viene de Dios. Y eso va a generar una cultura, un pueblo con una cultura, con una ideología, una forma de hacer las cosas. Quien te instruye y de quién te alimentas, escúcheme bien esto es importante que usted lo entienda, esa es tu fuente y tu paternidad. O sea, de quién a mí me instruye y de quién yo me alimento, estoy hablando de enseñanza, de instrucción, esa va a ser mi fuente y mi paternidad. Si usted está recibiendo instrucción de parte mía, o sea, esa va a ser tu fuente y tu paternidad, espiritualmente hablando. Quien ejerce paternidad sobre sobre vos es quien te instruye. Quien ejerce paternidad sobre vos es quien te instruye. Y eso no es solo exponerte, como si yo siempre digo, un buen mensaje. Escuchar este mensaje y decir, wow, qué bueno, qué lindo que predica este hombre, qué lindo que predica esta mujer, qué bueno ese mensaje. No tiene solamente que decir, yo me expongo un mensaje, escucho un mensaje, me es de bendición. Tiene que ver con algo más. Instrucción tiene que ver con una conexión. De alguien que está constantemente recibiendo, constantemente siendo tú. Jesús hizo algo. Anoche hablábamos con el presbiterio y estoy hablando un poco resumiendo lo que hablábamos. O sea, Jesús tenía multitudes, pero se dedicó a 12 a quienes instruyó, dio paternidad, amén, y continuamente ellos estaban recibiendo de él, era su fuente. Él originó en ellos transmitió a ellos la esencia del Padre en él hacia sus discípulos y reprodujo. Y luego de esa reproducción vino la multiplicación. Él se reprodujo en ellos. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, paternidad
es la esencia del reino. La esencia, repita esto por favor y téngaselo bien presente. La esencia de Dios, la esencia del reino es la paternidad. La paternidad. La instrucción es la dinámica del reino. La dinámica, la forma de moverse del reino, la forma de actuar del reino tiene que ver con instrucción. De acuerdo a la cultura hebrea, de acuerdo a la Biblia, tiene que ver con instrucción. Instrucción. Y como objetivo de esa instrucción es llevar a gobernar. O sea, nadie puede gobernar si no ha sido instruido. Y nadie puede gobernar si no puede instruir, pero solamente instruye a alguien que tiene la esencia de la paternidad. ¿Me está siguiendo? Entonces, gobierno, en hebreo, cuando vamos al estudio de la palabra, es una palabra un poco rara, que es redú, que significa guiar y ejercer juicio. Escúcheme bien esto. Cuando hablamos de gobierno, según el hebreo, según la palabra, la traducción bíblica, tiene que ver con guiar. Alguien que gobierna es alguien que guía y es alguien que emite juicio. A ver, ¿quién gobierna y juzga? Es diferente, escúcheme bien, esto es importante entenderlo, el grupo a quien se guía al grupo que se juzga. Nuestra función no es juzgar a las personas. O sea, Dios no nos dio jamás esa función. Dios nos dio la función de guiar. Sino, ¿a quién tenemos que juzgar? No juzgar a personas, sino al enemigo. O sea, nosotros juzgamos al enemigo. Juzgamos al enemigo y sus obras. Emitimos juicio. Juicio, tenemos la autoridad, el lugar de autoridad, juntamente sentado en el lugar celestial y juntamente con Cristo, esa es la palabra. Tenemos el lugar, la autoridad de emitir juicio sobre toda obra de las tinieblas. Emitir un juicio, juzgar, amén. Para eso estamos. Ahora, guiamos personas. O sea, quien gobierna es alguien que guía, ¿sí? Está orientado a los que se guía, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que puedan alcanzar una meta, un objetivo, un propósito, desarrollar una asignación que les fue entregada. Entonces, alguien que gobierna, ¿sí? Alguien que gobierna bajo un sentido de una esencia de paternidad, de instrucción, es alguien que lleva a personas a alcanzar una meta. Lleva a personas a alcanzar un objetivo, ¿sí? La función de guiar en el contexto bíblico está ligada a la paternidad. Según la Biblia, solo guía a alguien que tiene la esencia del reino, que es paternidad. O sea, no puede guiar a alguien que no entienda paternidad. Entonces, no puede haber, escúcheme bien, o sea, y ahí tocamos, si quiere llamarle vacas sagradas, porque no puede guiarme a mí alguien que no tenga paternidad. Una institución a mí no me puede dar paternidad. La paternidad está, la esencia está en una persona, en alguien que puede ejercer paternidad. No una institución, no una denominación me puede dar paternidad. Entonces ahí es donde tenemos que volver al diseño original, lo que venimos hablando hace varios días, volver al diseño original de Dios. Entonces, la función de guiar, ya digo, está muy ligada a la paternidad. Es muy importante entender, ¿sí?, que la función de gobierno tiene que ver con guiar, pero no puedo guiar, escúcheme, yo no puedo guiar si yo no instruyo. Y quien instruye imparte ADN, y eso tiene que ver con paternidad. No sé si me estoy entendiendo. Cuando hablamos de gobierno en la Biblia, o sea, tiene que ver, ¿sí?, con guiar. Pero yo no puedo guiar si no instruyo. La guianza tiene que ver con instrucción. Por eso un padre guía, por eso un padre instruye y lleva a gobierno. Es la esencia del reino. Al reino, gobierno. ¿Me está siguiendo? Tiene que ver, yo ya sé a dónde lo llevo, a familia. Entonces, en la instrucción, cuando hay instrucción, por eso le damos tanto énfasis nosotros y le hablamos tanto de ser instruido, de ser entrenado, de ser discipulado, si quiere llamarle, de acuerdo al contexto bíblico, ¿sí? Hay formación. Cuando una persona es instruida, está siendo formada, diga estoy siendo formado. Por eso me dedico tanto tiempo a instruir, a formar, ¿sí? Y detrás de ese proceso de formación hay un padre que está trabajando delegado por Dios. Cuando vos estás siendo formado, instruido, detrás de eso hay un padre delegado por Dios aquí en la tierra que te está haciendo instrucción, que te está formando por Dios, de acuerdo a la genética de Dios. No de acuerdo al padre, a la persona. La persona es solamente el medio, ¿sí? Entonces, ese proceso de instrucción, de formación, va a definir lo que siempre hablamos que es carácter. Cuando una persona es formada, es instruida para llegar a gobierno, a una asignación, que es la idea de Dios, ¿sí?, va a formar un carácter. ¿Qué carácter? El carácter de Jesús. El carácter de Cristo. Dice la palabra que tenemos su carácter, su pensamiento, su mentalidad, su forma de pensar.
O sea, el carácter de Cristo, no el carácter mío como padre espiritual, si quieres llamarle, sino el de Cristo. O sea, por medio de la instrucción, cuando usted se expone a la instrucción, a la formación, es llevarlo a formar carácter de Cristo en su vida. Diga, yo tengo el carácter de Cristo. Amén. Ahora, ¿dónde, y ahí quiero llevarlo, présteme atención a esto, se genera este proceso, esta dinámica de instrucción? ¿Y a partir de qué se genera? De acuerdo a la Biblia vamos a hablar. ¿De dónde empieza esa dinámica de instrucción de acuerdo a una esencia de paternidad para llevarnos a un propósito, a un destino? ¿Dónde comienza eso? ¿Dónde debiera comenzar? Diga, la familia. La familia. Todo comienza en la familia. O sea, la instrucción comienza en la familia. La instrucción, la dinámica de formación, de carácter, o sea, de acuerdo para generar una cultura de reino, comienza en la familia. Por eso es muy importante que la familia entienda el diseño de Dios. Diga, todo comienza en mi familia. Por eso Satanás ataca acá tanto la familia. Tanto la familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la reproducción, escúcheme, hay dos elementos fundamentales. Hay dos elementos fundamentales para la instrucción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? La reproducción, ¿sí? Y la formación en la casa, en las casas paternas, si quieres llamarle. Las casas, como la Biblia habla de casas paternas. Casas paternas. ¿Sí? Casas paternas, no habla de templos, habla de casas paternas. Son elementos fundamentales. Reproducción, entonces la genera la paternidad. Y la instrucción es la acción que va a generar la reproducción. ¿Sí? Y el gobierno es el fruto de la instrucción. Decimos que la iglesia tenemos que llevar a gobierno y que somos un ente de gobierno. Ahora, el fruto, el gobierno, que una persona alcance dominio, alcance gobierno, es el fruto de la instrucción. Se lo hago más fácil. Nadie que no es instruido, formado bajo una esencia de paternidad, desde la casa, desde el núcleo familiar, va a poder llegar a gobierno. ¿Me estoy explicando? Va a poder llegar a gobierno, que es la intención de Dios. Porque el hombre fue diseñado, el ser humano, para gobernar, para dominar. ¿Sí? De acuerdo a las leyes del reino. Fructificar, multiplicar, señorear, sojuzgar, gobernar. Estar en dominio. Entonces, si no empezamos por casa a instruir, o sea, no va a funcionar. Si no entendemos el concepto, la base que es la familia, aún la iglesia, si quieres llamarle como familia, como núcleo de instrucción, de formación, ¿sí? No de que la gente venga a entretenerse, no vamos a alcanzar nunca dominio y nunca vamos a alcanzar lugares de autoridad. La iglesia no va a cumplir su función. ¿Me está siguiendo? Entonces, tenemos que entender, el objetivo es de la reproducción, ¿sí? Es el gobierno. Nosotros nos reproducimos, cuando nosotros nos reproduzcamos en esencia, cuando nosotros reproduzcamos cultura, una forma de vida, que es lo que Jesús vino a establecer, una cultura de reino, vamos a poder alcanzar gobierno. Pero todo comienza, vuelvo y repito, en la familia. Todo comienza en la familia. ¿Qué estamos enseñando en la familia? Está la esencia del reino en la familia, que es la paternidad. Está la esencia del reino en la iglesia, que es la paternidad. Estamos entendiendo, iglesia, la paternidad. Estamos entendiendo eso. Y estoy predicando tan claro y tan... Sí, porque este video quiero subirlo a internet y quiero que muchos sean bendecidos por este video. Porque es importante, no solamente porque todos tenemos que entender, debería entender la iglesia este concepto. ¿Sí? O sea, paternidad, instrucción, formación, gobierno. ¿Amén? Cuando hablamos de la familia, de acuerdo a la cultura hebrea, las casas paternas, eran las yeshivot o las yeshivat que ellos le llamaban, que eran escuela. Eso da la idea de una escuela de familia, de una casa paterna como una escuela, ¿sí? Donde se enseñaba, donde se formaba a la persona para alcanzar un propósito. No sé si me está siguiendo. Entonces, todo lo que Dios hace, lo va a hacer a través de la familia. Alrededor de la paternidad se forja la familia. O sea, todo lo que Dios hace, lo va a hacer a través de la familia. ¿Por qué Dios nos volvió en este tiempo a las casas? Porque todo está volviendo al diseño original. Y le digo más, como van dándose las cosas, como el sistema va operando y va queriendo encerrar cada vez más a la iglesia, todo va a volver al diseño original como los hechos, las casas paternas, las familias. El énfasis, vuelvo y repito, no va a ser en un templo. No va a ser en un lugar físico de reunión. ¿Vamos a seguir reuniéndonos? Seguramente, pero ¿por cuánto tiempo? Porque todo esto apunta a persecución a la iglesia. O sea, las reuniones, el núcleo familiar va a tener que ser fuerte. Más que nunca, la cultura del reino va a tener enseñada en la familia.
Por eso tenemos que aprender cultura del reino, ser instruidos, aprovechar la palabra, conocer la palabra para instruir a nuestros hijos en nuestra casa. Todo comienza, diga que comienza en la casa. Amén. Entonces, la familia, ¿sí? Entonces es lo que Dios va a hacer a través de la familia. El gran diseño de Dios para su pueblo tiene que ver con la familia. No le busquemos más la quinta pata al gato. El diseño de Dios para el reino es la familia. Es la familia. ¿Sí? No busquemos otra cosa. Es familia, diga familia. Por eso tenemos que hacer énfasis en la familia. La paternidad. Si tenemos paternidad, tenemos familia. Y si tenemos familia, escúchame, anote esto porque es importante. Si tenemos paternidad, tenemos familia. Si entendemos la esencia del reino, que es la paternidad, tenemos familia. Y si tenemos familia, tenemos cultura del reino. Tenemos cultura. Si tenemos familia, porque la cultura comienza, siempre lo dije, en la familia. Amén. Diga, si tenemos familia, tenemos cultura. Entonces, hablamos de cultura del reino la semana pasada. Hablamos del diseño original. Pero todo, yo anoche hablaba con el apóstol y le decía, todo apóstol comienza en la familia. Todo comienza en la familia. El núcleo familiar, como decíamos la semana pasada también, es el primer núcleo de gobierno de una sociedad, del reino, es la familia. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Entonces, si tenemos familia, que es donde se genera la instrucción y los procesos de formación, tenemos una comunidad de creyentes en Cristo. A ver si me explico. Si tenemos familia, tenemos una comunidad, en el hebreo se llama una quejilá, que es una comunidad de creyentes en Cristo. ¿Sí? De creyente en Cristo. Entonces, es la extensión de la familia. ¿Qué quiere decir? Si tenemos lo que siempre predicamos con mi esposa hace 20 años, si tenemos familia fuerte, tenemos una iglesia fuerte. Si tenemos una yeshivot, como le llaman los hebreos, una casa paterna fuerte, tenemos una quejilá, que es una comunidad cristiana, una comunidad de familias creyentes en Cristo. Si tenemos eso, tenemos familia, tenemos una iglesia fuerte. Diga, todo comienza en la familia. Entonces, nosotros como padres tenemos que empezar por casa, por nuestra familia. ¿Amén? ¿Cómo nos dicen amén? Entonces, esto, cuando hay una familia fuerte, va a generar una sociedad fuerte. Y eso genera una cultura. Entonces, ¿por qué se están socavando, si quieres llamarle, las bases de la familia? Porque el enemigo lo entiende este principio. Entonces quiere sacar los padres, quiere destruir la familia, sacar la patria potestad a los padres, quiere que nuestros niños sean educados en vez de por la familia, que sean formados, si quiere instruidos, como ellos le llaman, por la escuela, por los organismos sociales, pero no por la familia. Entonces eso va en contra del diseño original de Dios. Tenemos que orar por eso y luchar contra eso. Amén. No digo que nuestros hijos no se tienen que educar, no se tienen que ir a la escuela, no, pero el primer fundamento, la primera formación tiene que empezar en casa. Y a mí me apasiona lo que está pasando en este momento. Mi esposa le está enseñando a escribir y a leer a Joaquín. Es decir, qué cosa rara, ¿no? Pero por algo será. Eso es profético. Profético. Amén. O sea, muchas cosas están sucediendo y tenemos que darnos cuenta, iglesia. Por favor, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, el tema, volvemos a lo que hablamos la semana pasada también, no es apilar personas en un templo, sino instruir, escúcheme, formar para reproducir generaciones que continúen con un legado. O sea, el énfasis en este momento, iglesia, no es apilar personas en un templo. Todos están esperando, escúcheme, la mayoría, pastores, líderes, y hablo con conocimiento. No digo que esté mal congregarnos, por favor, pero estamos esperando volver a la congregación, volver al templo, si quieres llamarle, congregarnos, estar ahí adentro y hacer la vida ahí adentro. No. O sea, la idea no es amontonar personas en un lugar para suplir su necesidad. La idea del reino, la idea de Dios, siempre fue instruir, formar, para reproducir una generación de gobierno que continúe un legado. ¿Cuánto dicen amén? Se ha errado el camino. El diseño de la iglesia no tiene que ver esto con salvación. Salvación es otro tema. Salvación ya lo tenemos por fe, o tenemos salvación. Ahora, cuando hablamos de propósito, del diseño, del propósito de la iglesia, ahí tenemos que prestar atención. Hay mucha gente salva, como siempre digo, pero no obteniendo, no alcanzando el propósito. ¿Amén? Entonces, seguimos, y lo vuelvo a repetir, lo vengo repitiendo hace tiempo, con cultos y no con cultura. Seguimos yendo al culto, pero no generamos cultura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, diga más cultura, principios del reino, y el culto es fundamental. Yo digo que sí, yo entiendo que tenemos que hacer un culto, pero la Biblia dice que somos un culto viviente nosotros. Ir a la reunión y llenarnos de Dios y sentir la presencia de Dios está buenísimo. Pero eso tiene que generar algo en nosotros para luego ir afuera y generar una cultura.
¿Cuántos dicen amén? Una cultura, principios de reino, vivir de acuerdo al reino de Dios. Esto es importante que ustedes lo entiendan también. Salmo 64:6, yo se lo he dicho también, dice que Él hace habitar en familia al desamparado, al huérfano. Habitar en familia. ¿Cuál es la familia? La familia en la fe, la familia en Cristo. Somos una familia. Yo siempre le digo a usted que la iglesia es una gran familia. De hecho, el libro de los Hechos dice que vivían como una gran familia. Ahí está el concepto de familia. Jesús dijo en Mateo 16:18, lo tocamos la semana pasada también, pero quiero ir un poquito más profundo. Yo hablé acerca de Mateo 16:18 cuando él le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que la iglesia es del Señor. ¿Se acuerdan que yo dije eso? Sobre esta roca. Pero cuando habla de la roca, siempre hemos dicho que en griego la palabra roca es Petra. Significa roca, fragmento de la roca. Pero en hebreo es la palabra Javem, que significa padre e hijo, que significa la familia, que tipifica la familia. Javem tiene que decir padre e hijo y cuando vamos al hebreo, la traducción original quiere decir familia. Entonces está diciendo, sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre la familia, ¿sí? Edificaré. La palabra edificaré en griego tiene que ver con construir una casa, si quieres, vamos al griego también, y una familia. Cuando hablamos de edificar, en el griego también, si vamos al griego, ahí esa palabra tiene que ver con construir una casa o una familia. Usted me está entendiendo que todo nos lleva a familia. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca, la palabra Javén o Eben, ¿sí? Aben, ¿sí? Compuesto dos palabras, quiere decir padre e hijo, pero también tiene que ver con familia, ¿sí? Con la familia. O sea, la familia es muy importante. Voy a construir, yo voy a reproducir, dice Dios, mi diseño va a ser en base a la familia. En base a la familia. Entonces, es tremendo. Podemos hablar toda la noche de esto. Hay muchas citas bíblicas que lo puedo llevar y hacerle entender, pero la idea es que a usted se le revele esto, que la familia es importante, que tenemos que cuidar la familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el diseño de Dios no tiene como objetivo ganar almas. Escúcheme esto. Y esto también es, yo sé que hay muchos que se confrontan con esto. Dios nunca fue el diseño de Dios ganar almas solamente. El diseño es forjar cultura a través de la familia. ¿Sí? No fue decir, porque decimos, vamos a ganar almas, vamos a ganar. ¿Para qué vamos a ganar almas? ¿Para qué? Para meterlas dentro de un templo y que después siga su misma vida y generar, como siempre digo, una subcultura religiosa. No, tenemos que ganar familias y generar una cultura, ¿sí? De familia. Cultura a través de la familia. Una cultura. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Sí? Entonces, no es ganar a la persona para meterla en un templo o en un culto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Queremos ganarla, traerla al templo, traerla al culto y que haga todo lo mismo que nosotros? No. Eso está bien, tenemos que llevarla al templo, pero no es todo. Tenemos que generar cultura, instruirla, capacitarla, instruirla en la genética de Dios, impartir la genética de Dios bajo la esencia de paternidad en esas personas para que los códigos genéticos de la palabra, a través de la palabra, se activen en ellos y pueda vivir la cultura del reino y pueda vivir como Dios quiere, como Dios dice. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad de culto, de reunión, a cultura y relación. En vez de culto y reunión, cultura y relación. Yo siempre se lo he dicho, iglesia. Yo voy algunos dicen, yo voy al culto, yo voy a la iglesia, como lo quiera llamar, bajo eso. Dice, pero no vivimos una cultura. No expresamos, o sea, lo que vivimos, lo que aprendemos dentro del culto, de la reunión, no lo expresamos fuera. Es más, no tenemos relación. No tenemos relación. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia, pero no me relaciono con los demás, como concepto de familia. No tengo, o sea, yo voy, escucho la palabra, veo lo que me sirve, lo que no funciona de esa manera. Tiene que haber una relación de familia. La iglesia es una familia. ¿Sí? Una familia, una quejilá, como se llama, una comunidad de creyentes bajo el concepto de familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos ofreciendo como iglesia nosotros? ¿Qué estamos ofreciendo? Que la gente se salve y que venga a congregarse. Nada más. Eso es todo lo que ofrece. Vamos a hacer una autocrítica. La iglesia ofrece eso. O sea, que la gente se salve, ¿sí? Y algunos dicen, ¿es la idea de Dios que la gente se salve? Sí, Dios quiere que todos se salven. Pero no termina ahí la cosa. La idea es que la gente se salve, eso ya es gratis, esto por fe, por la fe. Pero después tiene que generar una cultura de vida. Una forma de vida a través de la palabra. Que se implanta en la palabra, que se imparte a través de un padre, a través de la esencia. Y eso genera los códigos que se activan de ellos para vivir de acuerdo a la palabra. No sé si me estoy explicando. Entonces, no es solamente que la gente vaya, se congregue y siga con su misma vida. Amén. Que sea salva y siga con su misma vida. No, diga es cultura. Yo le hablé en el evento, en el congreso, acerca de que el Islam, por ejemplo, ellos no ofrecen una religión. Han cambiado su mentalidad.
equivocados, por supuesto. Pero ellos ofrecen una cultura. O sea, ellos no te ofrecen una religión, su religión solamente. Están en Europa, en los deportes, como se decían, están en todos lados. ¿Qué ofrecen? Una cultura de vida, una forma de vida. Y están ganando cada vez más gente. Porque cambiaron la idea de una religión, de un culto, a una cultura. Y están ganando cada vez más gente. Creo que tenemos que, por ahí va el asunto, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Entonces, ¿me está entendiendo? Como iglesia yo quiero que nosotros entendamos que tenemos que generar una cultura, una forma de vida. Amén. Pablo dice, ¿sí? Alguno puede decir, bueno, pero Pablo dice no dejen de congregarse. ¿Sí? ¿Qué habla Pablo cuando habla de congregarse? En el contexto que está hablando de las casas paternas, de las casas que había. Si usted va a la iglesia, a la Biblia, de Hechos, las cartas de Pablo, dice la iglesia, o sea, que funciona en la casa de, en la casa del otro, en la casa del otro, en la casa del otro. Eran casas paternas, casas de formación, de impartición, que generaban, que bajo la esencia de paternidad, generaban cultura en la gente. Y se formaban como familias. Todo comenzaba en casa. La iglesia, lo que estamos diciendo el lema de la iglesia en casa. La iglesia en casa. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Donde se instruía en esas casas paternas, era formación, se instruía para alimentar la cultura del reino. Se alimentaba la cultura del reino, se le hablaba de reino, de cultura. Se los formaba, se los instruía. Amén. Se corregía. Entonces es fundamental, en eso era fundamental el acompañamiento paternal, para que sobre esos hombros de la cultura descanse el gobierno. O sea, tiene que haber padres. Vuelvo y repito lo que dije al principio. La esencia del reino es paternidad. Y toda autoridad que Dios delega es bajo paternidad. Bajo la esencia de paternidad. Entonces no existe una iglesia, no existe un pastor, un líder, un apóstol, quien sea que esté liderando la iglesia, un liderazgo en la iglesia, que no tenga, que esté realmente puesto por Dios, que no tenga la esencia de la paternidad de Dios. Tiene que funcionar para instruir. Un líder, para poder instruir, para poder formar, tiene que tener paternidad. Tiene que tener paternidad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces necesitamos un diseño para presentarle al mundo. Un diseño de familia. O sea, es el diseño que nosotros tenemos que presentar al mundo. En un momento de nuestra historia, escúcheme, en algún momento no vamos a poder congregarnos como lo hacemos hoy normalmente. Si no es hoy, va a ser dentro de 10 años, 20 años, pero esto va para eso. O sea, lo que hoy gozamos nosotros, hay en otros lugares que ya no se pueden congregar. China, lo hacen en los hogares. La iglesia funciona en los hogares y se ha multiplicado por miles y cientos de miles. No han construido un templo, pero se han multiplicado. Se han reproducido. ¿Por qué? Porque están en las casas. Formación. Diga formación. Escúcheme, si mañana, por ejemplo, yo anoté acá, ganamos, póngale en Pringles, 1000 personas. 1000 personas. Nosotros vamos a hablar de la congregación. Ganamos 1000 personas. ¿Qué hacemos? ¿Qué diseño vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer? Si mañana ganamos 1000 personas, de repente vamos a poner ganamos, ¿no? Bajo ese término. ¿Qué diseño vamos a utilizar? Eso va a pasar. La gente dice que va a tener comezón de oír la palabra. Y la cosecha que viene es grande, de acuerdo a lo que estamos predicando. ¿Sí? Dice que la voz de Dios va a correr y va a haber hambre de oír su palabra. ¿Pero qué palabra? La palabra realmente revelada, la palabra del reino. Amén. Entonces eso va a pasar. Al igual que en los principios de la iglesia, en los hechos, cuando hablamos del diseño original, la opción va a ser ¿qué? Casas paternas. Casas de formación. Iglesia en las casas. Tu casa va a ser una iglesia. Tu casa va a ser una casa paterna. Mi casa va a ser donde se enseñe, donde se forme, donde se instruya bajo una esencia de paternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese va a ser el diseño. Volvemos al diseño original. ¿Sí? Todos dicen, pero queremos los grandes templos, queremos... ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? En lugares, por ejemplo en China, ya se está persiguiendo a la iglesia. Se está persiguiendo a la iglesia, no se deja reunir en grandes templos, sino en casas paternas. ¿Cuántos dicen amén? Son lugares de instrucción, donde se reafirman las relaciones, donde se reafirma la cultura. Vas a tener que estudiar la palabra no un domingo, sino 7 días a la semana. No un domingo vas a tener que escuchar la palabra y vivirla. Todos los días de tu vida vas a tener que estudiar la palabra y vivirla. 7 días a la semana, diga 7 días a la semana. El énfasis no va a ser el culto, va a ser la cultura. Escúcheme, anote bien esta fecha, lo que yo le estoy hablando. No va a ser el culto, va a ser la cultura. ¿Sí? Cada uno entiende que es un culto viviente y que debe generar, que debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque hay gente que se vuelve atrás. Porque hay gente que, por usted le ve, por ejemplo, que ha predicado, líderes en la iglesia, pastores aún que están volviendo atrás, que están cerrando su iglesia y dicen, no, me voy, no quiero seguir. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Porque vivieron una religión.
una religión, decirle que la religión no te conviene la relación con Dios. Religión. La religión, escúcheme, tiene hijos y discípulos, ¿sabía usted? La religión tiene hijos y discípulos. Así como el reino tiene hijos y discípulos, la religión también. Lo que pasa que en el reino, ¿sí?, los hijos son impartidos de una misma sustancia, una misma genética. La religión no. La religión tiene discípulos, como decíamos, discípulos culturales, discípulos de una religión. Un discipulado que de 1 hora y aprendo algo y me voy a mi casa, punto, listo. No. El discipulado, de acuerdo al reino, tiene que ver con impartición, tiene que ver con relación, tiene que ver con otra cosa, al estilo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el reino tiene hijos, pero impartidos de una misma sustancia, la del Padre. Amén. Cuando Pablo dice, por ejemplo, Pablo decía, yo, dice a Tito, a Timoteo, los engendré en mis prisiones. Sí, los engendré. Está hablando que eran hijos. Está diciendo, ellos fueron impartidos y activados por la impartición de la esencia de Dios que había en Pablo. Lo de Dios que había en Pablo se le impartió en ellos. ¿Me entiende? Y Pablo no tenía un megatemplo. Impartía en hijos espirituales, una genética de reino. ¿Sí? Entonces, cuando alguien te imparte palabra, te habla la palabra revelada, como estoy hablando en esta noche yo, activa dentro tuyo códigos espirituales, ¿sí?, de reproducción, de evolución y de revolución, o sea, aceleramiento. O sea, cuando la palabra se activa, yo te doy una palabra como en esta noche, revelada, que algo activa dentro tuyo, activa algo. Entonces, y la persona puede acelerarse, diga, me voy a acelerar. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra dice que la palabra debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Cuando la palabra es implantada, hay activación de vida. O sea, cuando vos recibes una palabra implantada con una genética espiritual, que la palabra tiene el poder de generar vida dentro tuyo, o sea, eso, la esencia misma del Padre está impregnada en tu vida. La esencia de Dios, cuando yo te hablo, cuando yo te disipulo, cuando yo te formo, cuando yo te instruyo como Padre espiritual, eso está generando vida dentro tuyo, bajo la esencia de paternidad. ¿Me estás entendiendo? No solamente informarte, no solamente darte una hoja y que vos puedas recibir un discipulado, una enseñanza. No, tiene que ver con impartición. ¿Me estás siguiendo? Entonces, diga impartición. ¿Sí? Eso me da la capacidad de comprensión e impartición en otros. O sea, multiplicación. O sea, cuando vos recibís, se activa algo en tu vida por la palabra, por la esencia del Padre. ¿Sí? No solamente te da la capacidad de comprender vos la palabra, sino de impartirla también en otros. Eso es multiplicación. O sea, vos recibís en tu vida la esencia, la genética de Dios y lo reproducís, te multiplicás en otro. No tiene que estar el pastor en todos lados. Vos mismo, cada uno de nosotros multiplicamos en otro. Bajo una esencia, bajo una genética espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Lo que está dentro mío, ¿sí?, se deposita en tu vida y a su vez vos lo depositas en otro. Diga, multiplicación y reproducción y multiplicación. Ya termino. Entonces, tiene que ver, cuando hablamos de genética, cuando hablamos de esencia, cuando hablamos de la reproducción a la manera de Dios, lo que Dios quiere hacer, las casas paternas, tiene que ver con vibrar mi espíritu y la persona que yo estoy instruyendo en una misma frecuencia. Si no vibran en la misma frecuencia, o sea, no va a funcionar nunca, porque no hay una esencia, no estamos en el mismo espíritu, no estamos en lo mismo. Por eso la relación padre-hijo es una misma frecuencia. Me explico, yo anoche hablamos, les digo mi experiencia, hablamos con el apóstol y estamos en la misma frecuencia. O sea, lo que él habla yo ya lo estoy hablando, lo que estamos, o sea, ¿me entienden? La misma frecuencia. Usted vio en el congreso la misma frecuencia. O sea, no nos pusimos de acuerdo para las prédicas, para las enseñanzas. Había una misma frecuencia. En el espíritu estamos, o sea, unidos, unánime en el espíritu. Eso tiene que ver, cuando habla de los hechos, unánime en el espíritu, que estaban unánime, estaban en una misma frecuencia espiritual. Entendiendo lo mismo, con diferentes conceptos, con diferentes opiniones o formas de pensar, pero en el espíritu unido en una misma frecuencia, una misma genética. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, la revelación se da o se imparte a través de la instrucción. Diga, a través de la instrucción. Si usted quiere recibir revelación, se imparte a través de la instrucción. Decirle que tú lo dejaste instruir. Instruir. O sea, a través de la instrucción se imparte la revelación. Pero también la impartición va a activar los códigos de la palabra, ¿sí?, en la otra persona. Cuando yo imparto, como esta noche estoy impartiendo a través de la palabra en tu vida, va a activar algo dentro tuyo. Los códigos de Dios que están escondidos ahí en el espíritu se van a activar y decir, wow, ahora entendí, ahora hay algo que está cambiando en mi vida. Eso es impartición. Si eso no sucede, es porque no estás recibiendo esa esencia, esa genética.
¿sí? De la paternidad. Amén. Eso va a generar un continuo fluir, diga, un continuo fluir. Por eso Jesús dijo, Juan 7:37, si no me equivoco, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Habla de un fluir continuo, diga ríos. La revelación, la profecía en el hebreo, está relacionada con una fuente de agua. Cuando hablamos de revelación o de lo profético en la Biblia, en el hebreo, tiene que ver con una corriente de agua, algo continuo, algo continuo. La revelación es continua, se lo vengo enseñando. Amén. Un río que corre. También tiene que ver con un perfume, con una fragancia. Cuando hablamos de revelación en el hebreo, cuando hablamos de lo profético en hebreo, profecía o profeta, que es la palabra nabí o nabot, habla de perfume o una fragancia. Entonces, alguien que tiene lo profético, cuando hablamos de la revelación, cuando alguien tiene revelación, cuando ha sido depositada revelación en mi vida, o sea, hay un perfume en el espíritu, una fragancia en el espíritu, que esa misma fragancia en el espíritu estoy hablando, no estoy hablando de lo natural, la va a tener mi hijo espiritual. La va a tener a quien vos le impartís, va a tener la misma fragancia espiritual. Por eso es que dicen algunos, wow, es igual, o sea, este no es tu hijo espiritual, estos son hijos espiritual tuyos porque tienen la misma fragancia espiritual. En el mundo espiritual hay una fragancia, hay un fluir, el mismo fluir que está en el apóstol está en mí, el mismo fluir que está en mí puede estar en mis hijos espirituales. Amén. Y mis hijos naturales, ¿me entiende? Pero siempre volviendo al concepto de familia, paternidad y familia. La iglesia con paternidad y familia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la misma fragancia de su padre. Los padres tenemos que asegurarnos, esto es muy importante, que tiene paternidad, que Dios le da autoridad para generar paternidad, la esencia de la paternidad, que es de la esencia del reino, tenemos que asegurarnos de oler bien. Yo tengo que oler bien. ¿Qué fragancia tengo? O sea, ¿qué sustancia tengo para dar? Si yo soy líder, ¿qué sustancia del Espíritu tengo para dar a otros? ¿Sí? Hay gente que no tiene nada para dar, porque no entiende que es bajo la esencia del Espíritu Santo, que no es lo mío, es lo de Dios en mí, a través de mí, para vos. O lo que Dios pone en vos para darlo a otros, a través de tu espíritu, a través de lo que Dios depositó en vos, lo transmitís a otros. No es lo tuyo. No es lo tuyo, tus ideas, tus conceptos, no. Es lo de Dios, la revelación de Dios en tu vida para transmitirla a otros. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo tengo sustancia revelada, hay una fragancia dada en mi vida. Dentro de mi vida hay una fragancia, hay un fluir del Espíritu, una revelación que está dada dentro de mi vida, que eso se imparte. Si yo no tengo revelación, si no tengo una fragancia, no puedo impartir nada, no puedo dar nada. Si yo estoy pensando a mi forma de pensar, yo tengo mis ideas, mis conceptos, y quiero enseñar a través de mis conceptos lo que yo aprendí, lo que la religión me enseñó, eso no sirve de nada. Yo tengo que dar lo que recibí del Espíritu Santo, la revelación, impartirla en otros. Amén. Eso es un verdadero maestro, es un verdadero padre espiritual. Entonces, esto es solamente el principio, esto es una enseñanza muy larga. Usted anote, voy a seguir en estos días, pero es importante volver al concepto de familia, casas paternas. Casas paternas. O sea, todo comienza en casa, todo comienza en la familia. La cultura comienza en la familia. Comienza en la familia, bajo la esencia, y esto, acuérdeselo, Dios es rey, Dios es juez, Dios es nuestro sanador, es nuestro proveedor, pero su esencia es paternidad. La esencia del reino de Dios es paternidad. La dinámica del reino es instrucción. Y el fruto de esa instrucción es el gobierno. O sea, todos tenemos que llegar al gobierno. Entonces, la esencia, paternidad, la dinámica del reino, instrucción. Formación de carácter. Amén. De eso se trata. El diseño original de Dios. Familia que genera cultura. Familia que instruye, forma y genera cultura. De eso se trata el diseño de Dios. Y así vamos a tomar los montes de gobierno, los lugares de influencia. Así vamos a ser, como decía la semana pasada, vamos a generar, ¿qué decíamos? Trascendencia, influencia, amén. Vamos a generar presencia, influencia y trascendencia a través de la familia. Y viendo a la iglesia bajo un concepto de familia. Dijo Jesús, sobre esta roca, Javén, concepto de familia, edificaré iglesia. Jesús está diciendo, bajo el concepto de la familia voy a edificar, voy a construir una casa, una familia. Amén, bajo un concepto de familia. Amén. Entonces decir, soy bendecido porque tengo una familia. Soy bendecido porque tengo una familia en lo natural, porque tengo una familia en lo espiritual. Soy bendecido. Entonces, a partir de ahora, vos que me estás escuchando, empezar a ver tu familia como una bendición. Empezar a decir, Señor, si sos padre o madre, Señor, de revelarme la esencia de la paternidad, la esencia de la familia. ¿Sí? Empezar a ver la iglesia como una familia. Como una familia. Dice que Él hace habitar en familia.
al huérfano y al desamparado. ¿Amén? ¿Entendió la palabra? Así que espero le haya bendecido, espero le bendiga grandemente esta palabra, que pueda tomarla, empiece a orar por la familia, empiece a orar por sus hijos, empecemos a orar y empecemos a generar concepto de familia. Amén. Yo sé que venimos trabajando mucho acerca de esto, pero en este tiempo Dios me ha mandado a reafirmar estas cosas. El Espíritu Santo ha hablado en mi corazón, más le digo, me toca ministrar la semana que viene en el presbiterio acerca del monte de familia, o sea, el lugar de la familia. Es los 7 montes, vamos a hablar, o sea, el monte de familia me toca ministrarlo a mí. Por algo será. Amén. Dios se anticipa las cosas y Dios quiere formar familias fuertes. Porque yo sé, siempre digo, si yo tengo en Coronel Pringue, tengo varias familias fuertes, podemos trastornar una ciudad. Amén. Si las familias son fuertes, la iglesia es fuerte. Amén. ¿Lo entendió? ¿Sí? Quédese eso en su corazón. Si yo tengo una familia fuerte, tengo una iglesia fuerte, poderosa, de influencia. Amén. Así que le bendecimos, iglesia. Levante su mano donde está. Diga gracias, Señor, por esta palabra. Espero que usted haya sido instruido, que los códigos del Espíritu se hayan activado en su vida, la esencia, lo que Dios ha dado en mi vida, esa revelación pueda ser activada en su vida. En esta hora, a través del Espíritu, declaro que esa esencia es activada en tu vida. Hay personas que están escuchando por primera vez estos mensajes, hay personas que se están conectando a Facebook, que quizás nunca escucharon, hay otros que de mucho tiempo lo vienen escuchando, pero hay algunos que lo están escuchando por primera vez y el Espíritu Santo te está revelando algo, te está hablando en esta noche. Medita la palabra, pensala, volvela a escuchar. ¿Sí? Si la podemos subir a YouTube, la vamos a subir para que usted la vuelva a escuchar y no se pierda las próximas enseñanzas. En este domingo que viene vamos a seguir con esta enseñanza, algo más profundo. Así que decirle gracias, Señor, por la palabra. Gracias por hablar a mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por la iglesia, que es la familia del reino, la familia en Cristo. Gracias porque se levanta en cada rincón de esta ciudad esas casas paternas, esas casas de formación, de reproducción, de genética, esas casas, Señor, que van a construir cultura, esas casas que van a formar a los futuros Timoteos, esos Timoteos que dice la palabra que Pablo decía, dice la fe no fingida que estuvo en tu abuela, en tu mamá, es la que te ha hecho posicionar en este tiempo, la que está en ti, la que te lleva a tomar dominio, a ser un gran apóstol. O sea, Pablo pudo enseñarlo a Timoteo, pudo mandarlo en su asignación porque había una familia, una abuela, una mamá que lo había instruido en la fe no fingida. Lo había instruido bajo una genética de reino, de paternidad, de familia, bajo una enseñanza, una instrucción en la familia. Por eso Pablo pudo tomar a Timoteo y mandarlo, enviarlo, porque venía bien enseñado de su casa. Así que decirle, Señor, gracias, porque en mi casa estoy formando los futuros Timoteos, los futuros Tito, los futuros hombres y mujeres que van a trastornar, que van a tocar ciudades, que van a tocar naciones, a través de la cultura, a través de la educación, a través de la economía, a través de los deportes, no sé, en el área que les toque, Señor, pero van a trastornar la sociedad con la cultura del reino. Yo lo creo y lo declaro. Bendigo cada uno de tus hijos, cada familia, cada núcleo familiar, lo bendigo. Y profetizo en esta hora sobre cada joven, sobre cada niño que está siendo instruido en el hogar, que está siendo formado en tu hogar, cosas extraordinarias, cosas poderosas sobre mis hijos, sobre mis nietos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la adoración en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay una canción que canta mi esposa que dice, enséñanos a ser familia. ¿Sí? Esa canción bien profética para este tiempo. Mi esposa la trajo de un congreso en Bahía, ¿no? No sé, la escucharon, no sé dónde, pero es una canción bien profética. Enséñanos a ser familia. Esa debe ser nuestra oración. Decirle, Padre, enséñanos a ser familia. Enséñanos a ser familia. Gracias, papá. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Bendigo esta semana que vamos a entrar y declaramos, Señor, que cosas grandes suceden en el seno familiar. Buenas noticias en el seno de nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias. Hay un trabajo, mamá, importantísimo que estás haciendo. El enemigo ha querido desviarte. El enemigo ha querido hacerte creer que no sirve. El enemigo hace creer a la mamá, a papá, que no sirve lo que estás enseñando, que es poco, que no alcanza. Sí alcanza. Seguí haciendo tu trabajo constante. Constante. Seguí haciendo ese trabajo constante con tus hijos, con tus hijas, con los niños. Los que enseñamos bajo una perspectiva de paternidad, de cultura de reino, sigamos haciendo el trabajo, entendiendo que esa esencia de paternidad está sobre todo el liderazgo. Los que discipulan, los que entrenan, en diferentes áreas, ya hablando en el contexto de la iglesia, sigamos haciendo el trabajo, porque vamos
a obtener el fruto, que es el gobierno. Y este gobierno es un gobierno espiritual, gobierno del reino, la cultura del reino. Diga gracias, papá. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Y más que nunca creo la asignación divina que tú nos has dado, levantar una generación profética, una generación distinta, una generación de reino, sobrenatural. Más que nunca lo creo y lo sigo predicando en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por prestarme tu oído. Espero que estés bendecido en tu casa. Tome una ofrenda y donde está vamos a ofrendar, vamos a honrar a nuestro Dios. Vamos a honrar con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias. Seguimos haciendo la obra, seguimos creyéndole a Dios, hablando, predicando del reino. Amén. Esta semana, bueno, hay actividades que se abren, algunos van a volver a su trabajo, algunos que estaban sin trabajar vuelven a su trabajo, otros que reactivan nuevamente, así que sigamos orando, cuidándonos, por supuesto, pero seguimos orando por las personas que están en los lugares ahí al frente de la batalla, en cuanto a esta pandemia, los que están en salud, los que están en diferentes lugares de la ciudad. Por favor, sigamos orando, cubriéndolos. Amén. Dios les bendiga mucho. Vamos a orar por la ofrenda. Saulo va a orar por la ofrenda. Amén. Vamos a orar y vamos a desatar bendición sobre los hogares, sobre su ofrenda, sobre su economía. Amén. Viene un tiempo de bendición, un tiempo de crisis para el mundo, pero un tiempo de bendición para la iglesia. Para nosotros vienen tiempos de bendición en nuestra economía. ¿Usted lo cree? Amén. Transferencia de la mano de los injustos a la mano de los justos. Los venimos declarando. Usted créalo en el nombre de Jesús. Sea fiel a Dios. Créale a Dios. Y no tenga miedo, no tenga temor, porque Dios nada va a dejar faltar a sus hijos. Amén. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, que es la ofrenda, Señor. Te pedimos, Señor.